Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos, la voz del Espíritu Santo desde México transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Qué gusto verlos nuevamente aquí. Ya estamos otra vez en un día de aprendizaje santo o de desaprendizaje del ego. Qué importante es aplicar las lecciones todos los días, desde temprano, y al momento de acostarse volverlo a aplicar para tener, no solamente, me voy dando cuenta que no solamente tenemos una vida en el estado consciente, sino también en el mundo onírico. También estamos aplicando o no aplicando el curso en los sueños que soñamos cuando estamos dormidos. Entonces se vuelve un estudio muy interesante cuando te empiezas a dar cuenta de que en los sueños estás dormido. Es una condición muy chistosa que el día de hoy experimenté. Dije, ay, estoy dormido, estoy soñando. Y soñaba situaciones en las que realmente no eran reales, pero me di cuenta y dije, ¿será este un proceso en el que nos vamos también poco a poco dando cuenta que en el estado de vigilia también estamos llegando a la conclusión que estamos soñando? Buenos días, Claudia. Buenos días, Felipe. Adelante. Buenos días, Charlie, ¿cómo estás? Pues aquí muy contentos y hablando de los sueños que dices, pues es bien interesante porque los sueños hablan mucho, ¿no? De nuestro estado. A mí me encanta la onda de los sueños, porque los sueños pueden ser una manifestación de la perturbación de tu mente y entonces sueñas pesadillas, o también pueden elevarte, o sea, hay momentos, bueno, yo no sé si tú creas eso, pero yo sí, en el que puedes hacer un viaje astral e ir a otros lados, pero para hacer eso necesitas Claro que sí. un grado de educación mental y de entendimiento de lo que está pasando mientras duermes. Y tú puedes provocar que mientras duermes suceda ese viaje astral e ir a otros mundos donde es espíritu, donde hay espíritu totalmente unificado a Dios. Cuando tienes esos sueños es que estás acercándote, y ahorita vamos a hablar eso en la lectura, ¿no? Un poquito de esa evolución. Y entonces por eso hay sueños dormidos donde sí manifiestas tus temores, como los niños que sueñan con los monstruos y así, o sueños donde te elevas sobre tu propio ser y entonces descubres verdaderamente quién eres. Pero, sí. pero en el mundo real estamos dormidos y ese es un tema, porque entonces estamos viviendo nuestras propias pesadillas. ¿A poco no? Efectivamente. Pues sí, es cierto que vamos a ver algo que hemos comentado varias veces, bueno, de hecho hace 2 programas en la lectura del libro de texto, pero pues, ¿qué te parece si comentamos sobre la experiencia del día de ayer de la salvación es mi única función aquí? Pues sí, a mí me gusta, Y la bueno, verdad, no, si quieres tú, pero, o bueno, como quieras, ¿no? Pero el hecho de que la salvación sea mi única función aquí, pues sí, lo comentamos muy ampliamente ayer, ¿eh? O sea, nosotros tenemos una función que es la salvación, y la salvación tiene que ver con la expiación, que es lo que hemos estado viendo lección tras lección. No, la salvación no se va a completar hasta que logremos una expiación total. Entonces, eh, cuando yo digo la salvación es mi única función aquí, quiere decir que tengo que lograr esa expiación para poder evolucionar, bueno, más bien para poder trascender todos esos errores del pasado y llevarlos al perdón absoluto, y entonces poder salvar mi mundo, que es lo que hablábamos, ¿no? Y cuando salvo mi mundo, empiezo a vivir en esa frecuencia del amor, de la paz, de la armonía, de ver inocencia en todo, y entonces se contagia, ¿no? Como a mí, no me acuerdo tanto como de... virus santo, como un virus santo se contagia, Como un virus efectivamente. santo. Pero fíjate, todo se puede contagiar, ¿eh? Todo, todo, todo. Por eso dicen que el que con ciegos anda, ¿cómo es el dicho? El que con
con lobos anda, aullar aprende. El que con lobos anda, aullar aprende. Porque todo se contagia, lo bueno y lo malo. Entonces yo me acuerdo tanto de esa época donde hubo una influenza, no sé si te acuerdas, de la influenza famosa, que nadie podía salir, y que no podía salir con cubrebocas o no salir de la casa, y entonces hubo un pánico generalizado que todos íbamos a morir de influenza. Y ese es... Hasta el metro estaba desierto, yo me acuerdo. Decía, ¿cómo se la tragaron? ¿Cómo es posible que se crean esa todo el mundo estaba enfermo? Y que, yo por cierto, les decía, no se la crean, o sea, esto es una manipulación de los medios para mantenerte en miedo, porque a lo mejor quieren hacer algo político, no sé, y entonces es un virus del ego. Pero qué padre que nosotros podamos tener ese virus santo, en donde podamos compartir con la filiación el perdón, la eliminación del error, ¿no? Y entonces esa es la verdadera abolición de la esclavitud. Y eso es lo que nosotros debemos de contagiar. Entonces, cuando yo salvo mi mundo, me vuelvo capaz de poder virulizar el medio en mi entorno y que se expanda. efectivamente, el que con santos anda, a bendecir se enseña. El que con santos anda a santear se aprende. Exactamente. Bueno, pues fíjate que es cierto, ayer lo comentamos ampliamente, estas dos lecciones. Yo creo que entonces sí nos vamos a la lectura del siguiente párrafo, y pues le vamos a dar paso a Felipe para que, sí, va a ser Felipe el que nos lee. Ah, pues ahí está, ya lo vi. Aquí estoy. Adelante. Buenos días, mi amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy buenos días para todos. Y bueno, de la expiación como defensa, en el párrafo número 6, la evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo, pero la expiación, en cuanto que plan que ya se ha completado, tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. Parece muy complicado, ¿verdad? Pero no lo es. No. Y es que ya hemos hablado, bueno, hace 2 programas hablaba que la evolución no existe, porque parece que si fuéramos imperfectos para la naturaleza, que tenemos que pasar de un estado a otro, y aquí lo está diciendo, que es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente, que corriges tus pasos previos, pero realmente no estás yendo hacia adelante, sino que estás regresando a un estado anterior. Y fíjate que... Pero no, Charlie, es que esa es la confusión, perdón. Lo que dice es que pareciera, porque el retorno del que habla es el retorno a Dios. O sea, la evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a otra, ¿no? Sí. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. No es que regreses de 2 pasos para adelante y 4 para atrás. Es que retornas a Dios, retornas a tu esencia, al Padre, a medida que avanzas. No es que estés retrocediendo en términos de no evolucionar, al revés, estás regresando al Padre, eso parecería lo incomprensible. Es que en el 3 dice, este proceso es realmente incomprensible en términos temporales. Ajá, por eso. En la evolución, así como lo vemos en muchas tradiciones o en otras disciplinas, dice que tienes que ir trascendiendo estados, ¿no? Para que alcances una mejoría, ¿no? Como que tienen que meterte una actualización mental, ¿no?
Es que, ¿sabes qué, Charlie? Yo desde que lo leí, sabía que allí iba a estar el meollo del asunto, o sea, que allí iba a estar la confusión, porque parecería incomprensible que avanzaras y retrocedieras. Por eso no dice retroceso, dice retorno. Es Y que... es el retorno al Padre el que buscamos. Entonces, a medida que avanzas en la evolución, retornas a tu esencia. Sí, vamos, sí entiendo ese aspecto de que no vamos avanzando en el tiempo hacia adelante, sino vamos deshaciendo el tiempo. Exacto. ¿Sí? Y por eso es que yo voy a dar como un ejemplo la creencia que tenemos de que tenemos que ir hacia adelante en el tiempo para hasta alcanzar el final del tiempo. Es un ejemplo, por ejemplo, en los juegos de videos, si tú tienes que avanzar por una línea de eventos, ¿no? Si tú no alcanzas el objetivo final de Esa línea de tiempo. De esa línea de tiempo, te regresan a un estado anterior, ¿no? O sea, vas avanzando y ¡pum! Te moriste aquí, tienes que regresar a este estado. Y eso es lo que pasa, lo que el engaño del ego nos hace creer que estamos regresando y tenemos que volver a empezar un aprendizaje y hasta ir saltando a través del tiempo. Y el curso lo único que está haciendo no es que vayas hasta el final del tiempo, sino regreses a donde se originó la separación, como en la película ahorita se me fue el nombre de la película, pero resulta que vas deshaciendo todas tus creencias hasta llegar al inicio, donde vas a tomar una... Como el día de la marmota. Por ejemplo, esa es una película que explica perfectamente lo que nos está pasando, aunque ahí dice que está repitiendo un mismo tiempo, ¿no? Pero es que lo repetimos, a lo mejor, fíjate, cuando nosotros no yo sí creo en la evolución, o sea, yo sí digo que la evolución sí existe y sí es real, porque cuando nosotros evolucionamos quiere decir que hemos logrado un grado de expiación y de santidad, y entonces jamás vamos a regresar al punto de error, porque ya pasamos, como lo explicas en los videojuegos, ya pasamos por ese mundo, ya no tenemos que regresar a ese mundo, porque ese mundo ya lo evolucionamos. Ajá. Entonces, en una línea del tiempo, por eso es atemporal, porque jamás vas a regresar a ese punto de origen donde surgió el error una vez que lo hayas trascendido. Ya te vas a otro mundo. Ajá. Entonces, es muy padre. Aquí dice, la expiación desvanece los errores que hiciste en el pasado, haciendo de este modo innecesario que sigas volviendo sobre tus pasos, o sea, ya no los tienes que repetir, por eso no es un retroceso, sin avanzar hacia tu retorno. Y ahí lo explica perfectamente bien, cómo no tienes que regresar a tus pasos de error, sino que al evolucionar te permite ir hacia tu retorno al Padre. Exacto. Por eso evolucionas hacia otros mundos. Exacto. Es que efectivamente tiene razón. No es como cuando repruebas una materia o repruebas el año y tienes que volver a empezar el año. ¿Sí? Es, por ejemplo, la idea del karma, en el que si tú no hiciste unas cosas bien, en una vida posterior vas a tener que volver a pasar por las mismas circunstancias, que es precisamente el concepto de la película de la marmota, ¿no? Que exactamente, vuelves a vivir las mismas circunstancias. Sí, sí, tal vez vas a tener otro cuerpo, otra cosa, pero hasta que no desvaneces, o como dice aquí, abolir, ¿no? Hasta que no, dice, en este sentido la expiación ahorra tiempo. ¿Por qué te ahorra tiempo al evolucionar en esta expiación? Porque si no logras ese perdón y esa corrección del error, vas a volverlo a vivir cuantas veces sea necesario, en forma de hombre, en forma de mujer, en forma de hijo, de mamá, de papá, de lo que sea. Vas a repetir las mismas experiencias hasta que logres deshacer el error del pasado, ¿no? Entonces, por eso dice que el curso ahorra miles de años. Un solo maestro ahorra miles de años a todo mundo, por supuesto. Y eso es precisamente que yo también sabía que íbamos a comentar
que este punto aparentemente es confuso, pero está muy claro. Lo acabas de decir, efectivamente, la expiación te permite, el milagro básicamente te permite darte cuenta que no cometiste un pecado que vas a tener que corregir en alguna vida o en algún futuro en esta vida, sino que es un error. Y es un error solamente de pensar de que estabas haciendo algo equivocado. Y la expresión te dice, no, hombre, eso es un sueño, no tienes que volver a repetirlo otra vez, ¿no? Entonces... Así cuando te dicen, ya pasó, ya pasó. Eso Pero no ha pasado si no lo corriges. Ah, bueno, pero la única manera de corregirlo es a través de los milagros y... A través del perdón. Exactamente. Entonces, ajá, es bellísimo porque fíjate cómo te está hablando de ir en un tiempo, o sea, de viajar en el tiempo hacia tus errores, verlos con otros ojos, o sea, cambiar el pensamiento que tuviste en el momento del error, corregirlo y verlo desde el amor, y entonces modificas toda la línea del tiempo hacia el futuro, acercándote cada vez más a tu retorno al Padre. Exactamente, exactamente. Pues no sé si hay alguna duda, pero me parece que está claro, porque de hecho, hasta que se complete la expiación, va a terminar, o sea, te vas a dar cuenta que el tiempo realmente nunca ha existido. Es una creencia, ¿sí? Por eso hacerlo viral. Y por eso este canal, ¿no? Por eso hay que hacerlo viral. Porque sí sirve, o sea, sí sirve que yo logre la expiación. Sí sirve que yo salve mi mundo. Pero la expiación tiene que ser completa. O sea, yo tengo que estar absoluta y totalmente perdonada, totalmente corregida para que la expiación se complete. Y que de toda la filiación se complete. Entonces salvamos al mundo. Entonces, este programa es como Pinky Cerebro. ¿Qué vamos a hacer hoy, Pinky? Dime, Cerebro. Vamos a salvar al mundo. ¿Cómo? Hackeando tu mente. Hackeando tu mente, efectivamente. ¿Quién es pues sí. Cerebro? No sé. Oye, esos son adjetivos del ego. Sí, sí. O sea, es que, pero fíjate, o sea, es que se podría decir que Pinky es el pensamiento santo, rosado. El ego. El ego, claro. ¿Y cómo se llama? Y cerebro. Cerebro es el ego y Pinky es el santo. Ajá. Exactamente, entonces... Ambos quieren salvar al mundo, pero tienen percepciones distintas. Efectivamente. Es una metáfora que no me había dado cuenta, qué chistoso está, pero efectivamente. Y siempre Pinky le echa a perder sus planes al ego, ¿no? O sea, porque es inocente, sí es cierto, Pinky es inocente, ¿no? Y el otro es muy muy pensador. Exactamente, muy intelectual. Ya hasta tiene la cabeza gigante. Bueno, pues es cierto que el punto de retorno ya se ha construido, ahí está, pero fíjate que hay una cosa en el versículo 9, dice que hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo. Ok. Pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. Pero no quiere decir que tienes que recorrer todo el tiempo, sino está hablando que el tiempo va a alcanzar su final en el momento que la expiación se complete. Así o sea, se encuentra, así que el tiempo encuentra su fin cuando la expiación se completa. O sea, por es el final del sufrimiento. Exactamente. Ese final del tiempo lo podríamos llamar el final del sufrimiento, el fin del ego. Cuando el ego llegue a su fin, ya trascendimos este mundo material y evolucionamos. Por eso la evolución es la evolución. Exactamente. Y bueno, y fíjate, curiosamente, esto lo vamos a ver en el repaso 6 de la lección 116, que también lo está explicando de una manera más concentrada, porque está hablando del tiempo y también nos habla de la voluntad de Dios. Así que adelante, Felipe, lo vamos a despepitar después de que nos lea Felipe, por favor. Adelante.
¿Cómo no? Lección 116 de la lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad aparte de la suya. Fíjate, aquí está Pinky Cerebro, ¿no? Como lo Exacto. decimos. Ahí está Pinky Cerebro. Pinky quiere conquistar al mundo a través de la felicidad y Cerebro quiere conquistar al mundo a través del ego y del sufrimiento, ¿no? De hacer sufrir al mundo. Entonces, es muy lindo porque la voluntad de Dios es, para mí es perfecta felicidad. ¿Cómo no va a querer Dios que seas feliz? ¿Qué quieres tú para tus hijos? O sea, el que es papá, lo que siempre buscamos es que nuestros hijos sean felices. A veces nos equivocamos al corregirlos por la parte del ego, ¿no? Pero al final nuestra mente santa, nuestro lado santo, busca la perfecta felicidad para los hijos. Por eso los abrazamos, por eso los apapachamos, a veces hasta por eso los malcriamos, porque buscamos su felicidad. Pues así el Padre busca nuestra felicidad. ¿Cómo no va a querer otra cosa? O sea, el Padre no va a querer otra cosa para su hijo. Es loco creer que alguien tiene a sus hijos para hacerlos infelices. ¡Ay, voy a tener hijos para hacerlos infelices!, ¿no? Ese sería un pensamiento totalmente egoico. Y demente. Demente, totalmente. Entonces, si la voluntad de el Padre que no es y nos ama, pues no va a querer otra cosa que seamos felices. Pero lo único que nos hace sufrir es que nosotros creemos que hay otra voluntad por ahí que ni siquiera la ubicamos. Hay otra voluntad ajena al Padre a la que le hacemos caso. Es esa voluntad donde nos dicen que hay la influencia, o que hay un peligro tremendo, o que como decíamos ayer en el chat de los vecinos, están todo el tiempo sembrando pánico. Entonces le hacemos caso a esa voluntad externa que no es una voluntad, sino es un ego. Así como está el pensamiento amoroso de Dios, padrísimo, amorosísimo, paz, así hay un pensamiento egoico en el que tú crees. Pero como la fe es fe, ¿se acuerdan que lo vimos en un capítulo? O sea, la fe es fe. La fe la tienes. Y siempre está funcionando. Siempre está funcionando. La cosa es, ¿en dónde pones tu fe? ¿En el pensamiento de Dios o en el pensamiento del ego? Y entonces, si la voluntad del Padre es que yo sea feliz, ¿por qué le hago caso a la voluntad del ego? Cuando siempre puedo elegir la voluntad del Padre. Y muy chistoso lo que dices de lo que pasa en el chat de los vecinos, igual que en el que estoy yo, pero también tiene que, ayer en nuestro propio chat, que si en Kiel o en Lille, y que se dividieron el universo, se dividieron el sistema solar, qué sé yo, ¿no? O sea, que efectivamente el ego se disfraza no solamente desde el microberrinche de suponer que sabemos qué es lo que nos conviene, sino que también el ego se disfraza de una voluntad de poder cósmico, y que en ambos casos, tanto en el micro disfraz como en el super disfraz, siempre funge el papel de juez supremo. Que, por ejemplo, nos tenemos que portar bien para merecer el cielo, si no, entonces Dios nos manda al infierno. Por ejemplo, esa es una voluntad que el ego creó y que a muchos nos trae en jaque, ¿no? O que si no corregimos el karma de las vidas pasadas, entonces permaneceremos atorados en la rueda de la reencarnación, y ese es otro disfraz así de juez supremo, de voluntad de poder cósmico. O que tenemos que completar un programa de estudios de una evolución sin término, no de la que estamos hablando aquí, sino de la evolución que hablan en los chats de espiritualidades, ¿no? En donde desconocemos las materias que tenemos que aprobar y consecuentemente nunca sabemos qué hacer. O sea... ¿Ves que yo te decía que mi mamá me decía siempre, me decía, hijita, el cielo está aquí en la tierra y el infierno está aquí en la tierra. Tú decides a dónde te vas, al cielo o al infierno, pero los dos están aquí. Pero además, sí es cierto,
Fíjate que hay una cosa bien curiosa. El plan de Dios es simple, es muy simple. Dios solamente quiere que seas completamente feliz. Y el ego te dice, no, bueno, es que yo también quiero que seas feliz, pero Pero a mi modo. pero a mi modo, pero te pone una de Es complicaciones. que el ego, fíjate, para que tú seas feliz, tienes que conocer la infelicidad. Ajá, y ese es un pensamiento del ego. Para que Exacto. conozcas la luz, tienes que conocer la oscuridad. Pero ¿qué tal que no? O sea, ¿qué tal que el ego nunca se posesiona de ti? Y entonces ni siquiera, o sea, ¿por qué hay vidas que son un mundo de color de rosa? Y nacen y mueren sin pedos, ¿no? O sea, Sí, felices. sí, Entonces, no es cierto. Para conocer la felicidad, simplemente tienes que ser feliz. Es una decisión. efectivamente. Porque dice que lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad. Pero la creencia siempre es una decisión, una elección. Uno quiere creer en eso, ¿no? Por eso yo decía, decides acá, decides acá. ¿No? Pinky Exactamente. cerebro. Exactamente. Pues vámonos con la otra lección, que también tiene cosas muy buenas. Es que está completamente conectado con lo que leímos del libro Del de texto. párrafo. Me parece así como que, mira, nos lo están poniendo de una manera que nosotros a veces tenemos como, no lo empezamos al mismo tiempo, las lecciones junto con el libro de texto, y a veces el libro de texto le hemos dado más tiempo a algunos párrafos, porque hay cosas que tenemos que explicar, queremos que quede bien entendido, y aún así, como si estuviera en orden, ¿verdad, Claudia? Parece que está en orden. Pareciera, porque el Espíritu Santo lo acomoda. Exactamente. Y lo dice, más adelante lo vamos a ver, que el Espíritu Santo acomoda todas las cosas como si estuvieran completamente sincronizadas. Planificado, pero es cuando te pones en el plan de Dios. Exactamente, efectivamente. Pues vámonos, Felipe, con el siguiente repaso, por favor. De la lección 102, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto la voluntad de mi Padre, dispone para mí, su Hijo. Lo que Él me ha dado es lo único que quiero. Lo que Él me ha dado es lo único que existe. Adelante. Sí, claro, si la voluntad de mi papá es que yo sea feliz, entonces cuando yo me pongo en sus manos, comparto con él esta voluntad. ¿Por qué voy a querer compartir la voluntad con el ego, que me da pensamientos de ataque? Mejor comparto con mi papá, con Dios, su voluntad amorosa de que yo sea feliz. Entonces ya me puse de obediente, ¿no? Ya estoy obediente. Es como los papás sabemos cuando los hijos no deben de ir a un lugar, porque sabemos el desenlace. Y ahí está Dios viéndonos con sus ojos compasivos diciendo, ay hijo, ¿por qué vas a ese lugar si sabes que no te va a llevar a la felicidad? Pero ahí estamos nosotros con nuestro pensamiento del ego porque tomamos la decisión de hacerle caso y vamos. El hijo rebelde que se escapa a medianoche para irse a echar sus drinks, ¿no? Y sabe, él mismo sabe que si se va a echar sus drinks y se va a poner muy mal y va a chocar y whatever, entonces estamos haciéndole caso a la voluntad de él y el padre lo ve compasivamente. Cuando tú decides compartir esa voluntad, ya entendí, papá, que quieres que sea feliz y ahora me uno al Padre para ser feliz, junto con la filiación. Y entonces, ¡pum!, pasa ese milagro, donde se unen corazones y seres queriendo compartir la voluntad del Padre. Y ahí está la expiación grande. Sí, es que dijiste una palabra bien, bien importante. Entonces obedezco. Y ¿a poco no nos molesta la palabra obedecer? Sí, porque Porque parece que nos están oprimiendo, ¿no? O sea, que sí, fuéramos menos. es que tienes que obedecer al Padre. Y no, fíjate, hace una explicación más adelante que obediencia no quiere decir someterte, quiere decir compartir la voluntad, que es la misma. Cuando tú te das cuenta que realmente quieres ser feliz, entonces compartes la voluntad del Padre, la estás compartiendo, porque son
la misma voluntad. ¿Quiero ser feliz? Sí. ¿Quiero tener mi mente llena de paz? Sí. ¿Quiero dejar de sentirme inadecuado, incapaz, vulnerable? Sí. ¿Quieres estar siempre sano? ¿No tener límites? Sí. Entonces, ¿por qué le haces tanto de tos? Efectivamente, digo, a menos de que siga deseando permanecer en el dolor, digo, porque es evidente que sigo viendo en mi cuerpo. O sea, un cuerpo está lleno de límites, ¿no? Nace, muere, se enferma, se vuelve vulnerable, envejece. Nace, muere, se desarrolla, se reproduce y muere. Tienes que comer, te da hambre, te da frío, te da calor, y que tienes ganas de cuchicuchi, y luego no quieres nada, y oye, qué lata, honestamente, porque ves muchos peros en este mundo, con este cuerpo pero el curso te dice, espérame, el cuerpo no hace nada, el cuerpo no produce no siente nada, eres tú a través de la creencia de que eres un cuerpo el que hace que tu vida se vea llena de obstáculos. Aprende primero a aceptar que quieres ser feliz para que el cuerpo entonces empiece a obedecer ese mandato de tu mente, porque no es el cuerpo el que te manda. Así lo vemos, por ejemplo, en los infieles, ¿no? Un ejemplo por poner, de que aquel que anda de mujeriego, ¿qué es lo que está haciendo? Está obedeciendo al cuerpo. ¿De cuándo acá el cuerpo manda sobre la mente? Y entonces cuando te vuelves, caray, a ver, ¿qué pensamiento tengo que me hace creer que necesito cuchicuchi en exceso, ¿no? O aquel que dice, es que yo tengo que echarme mis drinks, y es que el cuerpo manda, y es que ya llegó el viernes y el cuerpo... Sí, es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Espérame, el cuerpo no manda sobre la mente. Es que me contagié, es que tengo un virus. Uy, acá hoy en Zihuatanejo hay una fiebre que casi muchos turistas que conocidos de nosotros, están en cama. Es que me contagié de un virus, aquí tengo que guardar cama. Pero es ese pensamiento colectivo, o sea, ese virus es pánico colectivo, por eso es un virus. Y yo, no sé, de repente me vino a la mente, ahorita en este momento dije, pues es que coincide con el cambio de gobierno. O sea, no sé, debe haber algún miedo en los extranjeros. Claro, cada vez que hay un movimiento político, hay un virus nuevo, un contagio, un terremoto. Sí, de veras, les voy a contar una anécdota bien chistosa, que hace unos 4 años hubo un temblor muy fuerte aquí en Zihuatanejo, pero ¿qué creen? Curiosamente, 3 días después de que se había anunciado que las playas de Zihuatanejo eran tóxicas. Y curiosamente, a los 3 días, ¡pum!, hubo un terremoto bastante fuerte de 7.1 aquí en Zihuatanejo, y con epicentro aquí a unos cuantos kilómetros en Petatlán, y resulta que el mar se empezó a retirar de las playas, inclusive hubo una alerta de tsunami, y yo viendo todo esto, porque yo estaba en la playa, dije, mira, qué curioso, la gente cree que le están quitando su sustento, pero es que Zihuatanejo básicamente es una empresa, es una zona donde hay muchos hoteles, y todo el mundo comercial de Zihuatanejo vive del mar, tanto en el sentido de la pesca, por los pescadores, como de la recreación. Como la recreación, porque los hoteles realmente también son pescadores que viven del mar, de los atractivos del mar, ¿sí? Entonces, les ponen la prohibición de que la gente entre al mar porque está contaminado. Digo, honestamente, cualquier playa del mundo hotelero, de cualquier playa hotelera, está contaminada porque el nivel del agua el nivel del mar es el nivel más bajo del agua. ¿A dónde va la contaminación del drenaje? Siempre va al mar. No hay otro lugar donde pueda ir. Entonces, lo curioso del caso es que a los 3 días dije, mira qué curioso, a los 3 días dije, pues, me llamó mucho la atención porque al tercer día de que se hizo esta prohibición y que había inclusive
carteles y policía y militares que impedían a la gente salir al mar y a los pescadores salir a pescar, se da este fenómeno. O sea, es una cosa que a mí me pareció muy evidente y perdón que me haya extendido en eso, pero efectivamente la gente, o sea, le está dando poder a una voluntad externa. Padre. Sí, efectivamente, en lugar de ser feliz, decir, no importa, no pasa nada, ¿no? Pero efectivamente es que si comporto la voluntad de Dios, estoy uniendo mi voluntad a la suya y son la misma, no hay ninguna diferencia. Yo quiero ser feliz, quiero estar en paz, quiero tener dicha en mi mente, honestamente, todo el mundo quiere ser inmortal, porque cuando se acerca la muerte, todo el mundo se apena y va a los velorios y le decía, no saben qué desear, oye, pues estoy contigo en esta pena, y todo el mundo, ya se murió fulano, ya se murió sutano, y ya le va a tocar a mi papá, pum, el bombazo, ya le tocó a mi papá, y después se muere un hermano o un amigo, ya me acerco yo a mi final, y todo el mundo dice, todo el mundo se pregunta, ¿y por qué existe la muerte? Todo el mundo nos lo preguntamos. Pues sí, es que efectivamente porque creemos que vivimos en un cuerpo y el curso de milagros, que es uno de los tantos recordatorios del curso universal, nos dice que tenemos que aceptar la voluntad de Dios, de que yo sea feliz, para poder deshacer ese miedo, porque finalmente tú eres un cuerpo, el cuerpo se va a deshacer porque está fabricado para eso, pero tú no eres un cuerpo, eres un espíritu, ya lo vimos en las lecciones anteriores. Soy espíritu, no tengo ningún límite. Entonces, por eso te dice que repitas cada hora, apúntatelo, tatúatelo, pégatelo aquí, pero repítelo cada hora. O sea, fíjate qué hermoso poder repetir cada hora. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Entonces vas así, y cuando empieces a ir así, acuérdate, la voluntad del Padre es que yo sea feliz. Entonces, exacto, regresa a esa felicidad, y si comparto con Dios su voluntad, comparto con Dios la voluntad de que yo sea feliz, y entonces te unes al Padre, te unes a la esencia, a la megamente, o sea, hay unos que dicen, ¿no? Dios es como una megamente, y esa megamente es una luz de amor, una luz de paz, que es ese Padre de donde todos venimos, es esa esencia que a mí me encanta representarla como el mercurio, ¿no? Que siempre les digo. Entonces, si comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz, entonces lo obedezco, porque Él sabe mejor lo que me conviene. Yo no sé lo que me conviene porque vivo en un mundo de confusión, pero Él sí sabe, entonces mejor obedezco. Y por eso me regreso a los que somos papás, o a los que pues, tuvimos papás, ¿no? Cuando eres niño, cuando ese niño chiquito de 3, 4 años quiere experimentar al mundo, pero sabe, porque todavía no está contaminado, sabe que obedecer a su mamá o a su papá lo va a llevar a ser feliz, y entonces el niño obedece. Cuando el papá está bien, o cuando bien, no, porque ninguno papá estamos bien nunca, ¿no? O sea, de verdad, siempre echamos a perder algo. Pero cuando más o menos el papá o la mamá viven esa congruencia de amor, el niño lo reconoce y obedece. Por eso de que hay niños terribles, mal portados, violentos, responden a un pensamiento del padre, porque el hijo está obedeciendo, te guste o no, y está obedeciendo a tu pensamiento. El pensamiento del padre en ese amor, si tú lo pones en esa dirección y obedeces, entonces estás siguiendo su voluntad, que es ser feliz. Por eso acepta la infinitamente, acepta a la eternamente. Y a la felizmente. Para que sí, exactamente, sé felizmente santo. Y la verdad es que pregúntate, ¿quieres ser feliz? La respuesta va a ser obvia. ¿Quieres tu mente llena de paz? La respuesta es obvia. ¿Quieres dejar de sentirte inadecuado, incapaz, vulnerable? La respuesta es obvia. Entonces, ¿por qué ponerle tantos peros a hacer el curso como te lo está pidiendo aquel que quiere que seas feliz, infinitamente, eternamente?
Pues en esa mente Pues- damos el programa con la mente feliz, felizmente, bendecidamente. Repitiendo como hacemos todos los días al final de la transmisión. Dios, Dios en tu mente, Dios en mi Dios en mi mente, Dios en mi mente, Dios 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 en toda mente, eternamente. eternamente. Bendecido día para todos. Hasta mañana.